Buenas noches, gracias por acompañarnos. Ya empezamos con la información. Estas imágenes que veíamos ocurrieron hace justamente un año. Esa vez un grupo de jóvenes armados con palos y petardos identificados como porros agredieron a estudiantes del CCH Azcapotzalco, quienes se encontraban protestando frente a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hubo 4 heridos y hoy, un año después, estudiantes del CCH Azcapotzalco regresaron a CU para protestar en contra de los porros, y esto ocurrió. A las 2:45 de la tarde, los estudiantes del CCH Azcapotzalco iniciaron la caminata del Parque de la Bombilla hacia Ciudad Universitaria en protesta por las agresiones que sufrieron los estudiantes hace un año y por lo que fueron expulsados más de 40 alumnos. Media hora después, ya estaban en la explanada de Rectoría. A las 3:30, jóvenes encapuchados comenzaron a pintar la fachada de Rectoría, aventaron piedras y prendieron fuego. Durante las pintas, los encapuchados agredieron a un camarógrafo y una reportera de multimedios. Después de las 4 de la tarde, los más de 300 que protestaron se retiraron de Rectoría y avanzaron por las islas frente a la Biblioteca Central. Ahí tiraron las letras de la UNAM y las pintaron. Otras las aventaron al agua. Pues que no debería de pasar esto. Deberíamos de comportarnos a la altura de ser universitarios, a la altura de ser, pues, estudiantes de la UNAM. Entonces, pues creo que estas prácticas son inaceptables. Pero no todos los estudiantes apoyaron esta acción. Algunos intentaron levantar las letras, pero otros las volvían a tirar. Una alumna resultó lastimada. La violencia no va a generar nada bueno, ¿no? Y eso no es parte de mi universitario. Los grupos porriles no van a salir haciendo lo mismo que ellos hacen. Pues a mí me parece una cosa completamente secundaria. Hay un gran repudio a todo este orgullo UNAM y orgullo Puma con el que la universidad intenta lavarse la cara. Siguieron avanzando, realizando pintas por las facultades y al llegar a Filosofía, se detuvieron y ahí la mayoría de los manifestantes se cambió de ropa y se fueron. A las 4:20 de la tarde, la manifestación terminó. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachurada! ¡Cachurada! ¡Goya! ¡Universidad! La UNAM condenó los hechos violentos de la Torre de Rectoría, dijo que obedecían a una burda provocación en contra de la universidad e informó que presentaron denuncias contra quienes resulten responsables porque la UNAM y en la UNAM no caben ni aceptan la violencia. Hoy transportistas colapsaron con protestas varios puntos de la Ciudad de México. Entre sus exigencias está que se permita el aumento de la tarifa del transporte público y así se vivieron estas manifestaciones. ¿Qué queremos, compañeros? ¿Qué queremos? Hace años que venimos diciendo que se ajuste la tarifa para hacer una tarifa técnica. No lo han aceptado. ¿Y por qué no lo han aceptado? Porque con la tarifa convencen al ciudadano de que son excelentes gobernantes. Desde las 7 de la mañana, integrantes de la organización Fuerza Amplia de Transportistas comenzaron a llegar a las 4 entradas de la Ciudad de México. Operadores de combis, microbuses y taxis partieron de los metros Puebla, La Raza, General Anaya y la Avenida Constituyentes, todos rumbo al Zócalo capitalino. Exigen un aumento de 2 pesos a las tarifas del transporte, certeza jurídica sobre la concesión, que no se coloquen contadores para saber cuánta gente usa esos transportes, ni que se cobre con tarjeta de prepago. Además de que no se instalen cámaras ni GPS a las unidades. También querían un diálogo directo con el secretario de Movilidad, Andrés Layuz.
En plena hora pico, trabajadores y automovilistas tuvieron que buscar alternativas. El metro fue la más recurrente. Tuvo un aumento del 25% de usuarios. 3 horas después, alrededor de las 10 de la mañana, comenzaron a llegar los primeros contingentes al Zócalo capitalino, donde los conductores tomaron la plancha como estacionamiento. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se concentraron 1.400 manifestantes y casi 500 vehículos. Como nadie del gobierno los atendió, los transportistas comenzaron con las amenazas. Advirtieron que de no haber una solución, irían a bloquear Paseo de la Reforma. Además de que regresarían el 17 de septiembre para protestar durante el primer informe de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Para que los manifestantes no cerraran la vialidad, autoridades de la Secretaría de Movilidad accedieron a hablar con los líderes de transportistas, adentro de un autobús hasta casi la 1 de la tarde. Después de unos minutos, acordaron una mesa de diálogo. Se acaba ahorita de hablar y nos va a recibir ahorita ya la Secretaría de Gobierno. En este momento ya vamos a regresar al Libre Mercado con la propuesta que posiblemente en estos días nos reciba la jefa de gobierno, señores. Escuchen, a ver, señores, por favor, nos va a recibir la Secretaria de Gobierno ya, por favor, señores, les pido paciencia. Mientras se daba esta reunión, Claudia Sheinbaum fue tajante en su postura, aseguró que no cederá a presiones y que no se aumentarán las tarifas. Como lo hemos dicho, ellos también tienen que hacer un esfuerzo por mejorar unidades y por lo pronto no se está haciendo ninguna cuestión para elevar la tarifa. Por lo pronto se queda igual. Esta es una apuesta conjunta entre el gobierno, los transportistas y la ciudadanía, pero por el momento, ¿cómo aumentar tarifas en la condición en la que está en transporte? La reunión de transportistas y gobierno se prolongó por 9 horas. Esta noche, el secretario de la Movilidad en la Ciudad de México, Andrés Layú, informó que no habrá incremento en la tarifa, tal cual como lo acaba de decir esta tarde Claudia Sheinbaum. Los transportistas estuvieron de acuerdo en que sí se instalen cámaras de vigilancia, localizadores GPS en sus unidades. También dijeron estar dispuestos a integrarse el registro de operadores, mientras que los contadores, estos que cuenten cuántas personas van entrando a los peceros, pues bueno, no los convencen. El martes van a volver a reunirse. En otros temas, hoy se conoció sobre otra muerte de un joven en la Ciudad de México. Carlos Cordero tenía 29 años, era abogado, fue encontrado la noche del domingo en el Hotel Pirámides en la alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con la investigación de la Procuraduría de la Ciudad de México, el joven entró al hotel con una mujer a las 7 de la mañana del domingo. Esta joven salió 2 horas y media después y fue hasta la noche cuando trabajadores fueron a la habitación para avisarle que su tiempo se había terminado, pero lo encontraron sin vida. Ayer sus familiares identificaron el cuerpo. La Procuraduría aún investiga qué fue lo que le provocó la muerte. Y en redes sociales, amigos de Carlos Cordero han pedido justicia a las autoridades de la Ciudad de México. En las publicaciones han acusado que la muerte de Carlos fue consecuencia de la inseguridad en la Ciudad de México y escribieron: los mexicanos ya no podemos vivir con miedo por autoridades omisas que no hacen su trabajo, ya basta. Bueno, pues ni hablar. Hoy se realizó la segunda audiencia contra el policía acusado de abusar sexualmente de una mujer dentro de un baño en la agencia del Ministerio Público de Cuauhtémoc el 27 de agosto. Allí el policía aseguró que el acto fue consensuado y que todo inició cuando dio un masaje a la mujer. Hágame favor. El juez consideró que el policía se aprovechó de su puesto para abusar de la mujer, por lo que determinó dejarlo en prisión. Fijó un plazo de 2 meses para la investigación y hasta el momento la víctima no ha acudido a las audiencias ni tampoco ha podido ser localizada por el Ministerio Público. Esta tarde fue velado José Manuel Romero, el joven de 20 años que murió ahogado el domingo tras caer en una trajinera o de una trajinera en Xochimilco. Los restos de José Manuel llegaron por la madrugada a la comunidad de Santa María Nenetzintla. Esto es en Puebla, de donde era originario. Fue velado a un costado de su casa. Mañana se va a realizar una misa de cuerpo presente y por la tarde será sepultado. El jueves le informamos que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana nos negó la posibilidad de entrevistar en persona al empresario chino Zenli Yegón en el penal del Altiplano. Él mismo nos había planteado esa solicitud en una primera carta que le envió a Ciro Gómez Leiva el 12 de agosto. Hicimos el trámite, pero el comisionado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila, nos respondió que había una imposibilidad legal de entrevistar a Zenli Yegón y argumentó que están obligados a respetar su presunción de inocencia, por lo que mostrar las imágenes del empresario en la cárcel podría afectar su derecho a una defensa
adecuada. Hoy, Celi Llegón nos hizo llegar una nueva carta, nos pidió a través de sus abogados que le hiciéramos pública, incluso en ausencia de Ciro Gómez Leiva, titular de este programa. La extensa carta de 9 hojas está fechada el 15 de agosto, está dirigida precisamente a Ciro, a Excelsior, a Grupo Imagen, y ahí da detalles de su detención, de su proceso, de la reciente subasta de la Casa de las Lomas de Chapultepec. El origen del dinero en mi domicilio, una parte de este dinero, fue el fruto de 18 años de mis negocios e industrias en México, y otra parte es de los inversionistas nacionales e internacionales que invirtieron en mis negocios e industrias. Una vez que yo recibía pago en pesos mexicanos, solicitaba cambio a dólares. Esto es una historia muy larga, pero le voy a contar con sinceridad. Esto es una razón que trataré de explicar. Tener dinero en efectivo en mi domicilio no es delito en ningún país del mundo cuando su origen es lícito. Conozco a fondo la economía de México. Desafortunadamente, el tipo de cambio entre dólares y moneda mexicana ha sufrido contracciones desfavorables para los mexicanos. Un famoso economista en los Estados Unidos publicó que cuando se hacen negocios en toda Latinoamérica, nunca se haga en la moneda de esos países, siempre en dólares. Por esta razón, yo siempre guardé en dólares. Además, el sistema bancario en México antes de 2007 no permitía a personas físicas la apertura de cuentas en dólares o cualquier otra moneda extranjera. Es más, yo no confío en bancos mexicanos. No, definitivamente. En lo personal, no existía interés personal en apoyar económicamente campañas presidenciales. Mi vida cambió trágicamente del año 2007 a la fecha. Soy víctima de persecución y de acusaciones falsas. El penal del Altiplano es una cárcel cruel e inhumana, deprimente definitivamente, algo a lo cual las personas normales no se podrían imaginar. Todos los que estamos aquí privados de la libertad permanecemos en la celda encerrados 23 horas. Se permite 1 hora al día para salir a un patio a tomar el sol o a caminar. La alimentación es deficiente, no cubre las especificaciones de calidad y nutrición. Que mi proceso sea juzgado con imparcialidad y apegado a derecho. Aun con todo lo que me ha pasado, confío en la justicia y en las leyes mexicanas. En torno a mi caso mucho se ha dicho y comentado. Hay cosas que se han ocultado que la prensa y la opinión pública ignora porque a gobiernos anteriores así convenía. Por ejemplo, mi esposa y 3 de mis empleados se encuentran privados de su libertad por vínculos a mi proceso. Ellos tienen más de 12 años esperando se resuelva su situación jurídica, siendo que son inocentes de los delitos que se les imputan. Tengo fe en el tiempo por venir. Espero obtener mi libertad porque soy inocente completamente, reconstruir mis empresas, superar esta experiencia que trastocó mi vida, crear empleos porque este país lo necesita. No guardo rencores con nadie, menos con la vida. El daño ya está hecho y que tendré que superarlo. Muy respetuosamente agradezco su atención. Celi Llegón. Y luego dice, ¿copela o cuellos? Celi Llegón también envió otra carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que expone también aspectos de su detención, de su situación jurídica. Explica que en el 2007 no le aseguraron $205 millones como informó la entonces PGR, sino que fueron $275 millones. Bueno, pues hay como $70 millones de acuerdo con el propietario del dinero que están perdidos. Y sobre la situación del municipio de Tepalcatepec, en Michoacán, debido a los ataques y enfrentamientos armados del viernes y el fin de semana, el presidente López Obrador dijo que su gobierno analiza la posibilidad de desplegar elementos de la Guardia Nacional en ese municipio, en tanto la situación se mantiene como ayer. No hay clases por tiempo indefinido, los festejos patrios programados entre el 13 y 16 de septiembre siguen suspendidos. Y siguen conociéndose imágenes del ataque del viernes ahí en Tepalcatepec. Hoy se conoció este video donde se ve a un hombre con equipo táctico disparar desde una camioneta bajo las órdenes del hombre que captó este video. Es un hombre identificado como integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. Apriétale, mijo, cuerno.
Hijo, para abajo del puente, ¿da? En la casita de arriba, en la casita, mijo. Arriba, la casa arriba, mijo. A la casa, chamito, mijo, así mero. Pégales en su puta madre. Bueno, en más de estos temas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro consideró que fue un fracaso judicial la liberación de Gildardo López Astudillo, conocido como el Gil. Anoche informamos que la liberación de este personaje fue considerado líder del grupo criminal Guerreros Unidos, una pieza clave en la planeación y desaparición, asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014. En un comunicado, el Centro Pro señaló que su liberación es consecuencia de irregularidades cometidas por la entonces PGR y que la ahora Fiscalía de la República no tomó medidas para corregir las deficiencias y consideró que es indispensable actuar con más firmeza y prontitud. El juez estimó 81 pruebas presentadas en contra del Gil por considerar que se recabaron de manera ilegal o incluso bajo tortura. Esto opinó el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, quien encabeza la Comisión de la Verdad, que tiene por objetivo redirigir la investigación del caso Iguala. Pero aquí hay que discutir con la autoridad judicial la prevalencia del interés superior de respeto al derecho de las víctimas y no de los victimarios. Tengo que informar al presidente. Por esta situación? Yo creo que hay fallas en el sistema de justicia. ¿Piensa que no es desalentador para los padres? Yo creo que más que no es un desaliento, es indignante que se tomen este tipo de decisiones. Alejandro Encinas dijo que mañana va a presentar un informe sobre el caso Iguala, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró que las deficiencias de la PGR en la investigación permitieron que el Gil esté libre. Por la mañana hablamos con Jorge Winkler, nos dio lo que sería su última entrevista como fiscal de Veracruz. Hablamos de la reunión que tuvo ayer con el gobernador Cuitláhuac García y esto nos dijo del trato que esperaba tener de parte del gobernador a partir del diálogo que se comenzaba a tener ayer. Bueno, fue una reunión muy cordial, estuvo la mesa de seguridad integrada totalmente, ahí se llevaron a cabo algunas exposiciones que el gobernador quería para estar informado en relación a temas de seguridad en el estado y bueno, él fue atento al escuchar. Dadas las diferencias que se han dado en las declaraciones, en los puntos de vista de uno, pues ahora sí que de uno contra el otro, sobre todo del gobernador en la descalificación al fiscal, ¿cómo siente Jorge que pueda ser la reunión en lo futuro, o la relación en lo futuro, mejor dicho? Bueno, esperemos que haya un trato, si no más amigable, sí mucho más respetuoso. Esto nos dijo Winkler esta mañana, pero por la tarde el Congreso de Veracruz de manera sorpresiva removió temporalmente al fiscal Jorge Winkler. Fueron los diputados de Morena, PT, Encuentro Social que conforman la Diputación Permanente quienes tomaron esta decisión. Argumentaron que esta separación se debe a que el fiscal, hoy por lo pronto suspendido, supuestamente incumplió el mandato constitucional de contar con la certificación, revalidación y registro correspondientes para el ingreso o permanencia en el cargo. Es decir, que el fiscal no cuenta con exámenes de control y de confianza. Ese fue el argumento. En la misma sesión, de inmediato, los diputados tomaron protesta a Verónica Hernández Yadanz como encargada del despacho de la Fiscalía General de Veracruz. Esto a pesar de la evidente oposición de los diputados panistas, y así asumió el cargo. Ciudadana Verónica Hernández Yadanz, protesta guardar y hacer guardar la Constitución política de de Estados Unidos mexicanos, la del Estado y las leyes que ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo le ha conferido. Que la nación se puso a las 16 horas a celebrarse en esta sesión de Luciano Carranza. Buenas tardes, amigas y amigos. ¿Quién es Verónica Hernández? Hasta hace unas horas era directora jurídica de la Secretaría de Gobierno de Veracruz. Apenas el jueves, Jorge Winkler nos dijo por la mañana que el gobernador Cuitláhuac García se dejaba mal aconsejar por el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, justamente, pues quien fuera jefe de la hoy encargada de la Fiscalía. Una vez que se conoció la decisión del Congreso, alrededor de 500 policías estatales rodearon las instalaciones de la Fiscalía en Jalapa, donde se ubica la oficina del fiscal Winkler. Hasta ahí llegaron también 5 diputados panistas que se opusieron, pues, en el Congreso de Veracruz a la destitución de Jorge Winkler por considerarla ilegal. Los policías no los dejaron pasar, hubo empujones y golpes.
Y mientras se daban estos forcejeos, llegaron los diputados que aprobaron la destitución de Winkler. Llegaron acompañados de la recién electa encargada del despacho, Verónica Hernández, y ahí se armó otra discusión entre diputados. Solamente les voy a decir que tuvimos un fiscal espurio durante 3 años en el estado de Veracruz. Fíjate lo que estás haciendo. Diputado, queremos pasar. Jorge Winkler emitió un comunicado de prensa para hacer algunas aclaraciones. Dijo que lo que se aprobó en la comisión permanente fue una decisión ilegal de un grupo de diputados, que se está violentando la Constitución de Veracruz. Dijo que se violenta también un recurso legal vigente que prohíbe la destitución del fiscal por medios ilegales, lo cual, dice Jorge Winkler, constituye un delito federal. Dijo también que esta maniobra no se trata solo de afectarlo a él, sino que se ataca a la autonomía de las instituciones y a la independencia de los poderes. Ante cualquier detención o acción violenta, Jorge Winkler hizo responsable de su integridad física y pues a la de su familia, al gobernador Cuitlagua García y al presidente López Obrador. Hace unos momentos, precisamente, Jorge Winkler ofreció una conferencia de prensa donde habló sobre esto. Yo sigo trabajando, sigo siendo el fiscal general del estado de Veracruz y con ese cargo seguiré defendiéndome a mí en lo particular y sobre todo a la sociedad veracruzana, que es la que requiere un fiscal autónomo que no esté sometido a las decisiones del Ejecutivo del Estado y sobre todo convencido que este es un acto que no goza del respaldo del señor presidente de la República. Y hablando de trampas legislativas, en la Cámara de Diputados la bancada de Morena busca a toda costa controlar la mesa directiva, pero su principal haz pues fue mantener a Porfirio Muñoz Ledo en la Cámara, en la presidencia de la Cámara de Diputados, y este haz ya se derrumbó. La intención de Morena de reformar la ley del Congreso para prolongar la presidencia de Porfirio Muñoz Ledo en la Cámara de Diputados lo convirtió en el blanco de las protestas de la oposición. Ustedes son claramente minoría, dejen que la democracia funcione. La mayoría manda. Si quieren injuriar, otro es el camino. La palabra espurio tiene 7 acepciones en el diccionario de la academia. Si son irrespetuosos, no les doy la palabra. Los coordinadores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano rechazaron la nueva propuesta del bloque de la 4T de acortar la reelección de Muñoz Ledo a solo un semestre. Insistieron en que la presidencia correspondía desde ya a los panistas. ¿Qué estamos viviendo? El fraude a la ley, el fraude a la democracia, el fraude a la legalidad. En ningún lugar del mundo se acepta cambiar la norma una vez que se inicia un proceso. No hagamos un procedimiento espurio para dejar una mesa directiva espuria. Conflictos innecesarios. Compañero, la razón, le aviso, se acabó su tiempo, compañero. Y el suyo también, pero sigue ahí. El tiempo sigue su marcha a pesar de ustedes. Espurios todos. O háganlo en plural. Lean el diccionario. Hay más injurias, más sabrosas, hombre. En el debate, los morenistas defendieron el derecho que la mayoría les dio en las urnas para cambiarlo todo. La oposición reclamó a los diputados del partido en el poder incurrir en las prácticas autoritarias que antes cuestionó y le pidieron a la hija de Manuel Cloutier no traicionar el legado del panista. Ya el Maquío decía, no es suficiente cambiar de amo, sino dejar de ser perro. El fracaso de Acción Nacional se debe y se ha debido a que ustedes se han alejado de los valores que Maquío promovió. Dipu moches, dipu tables es lo que hoy tienen y es lo que los ha llevado al fracaso. El presidente de San Lázaro buscó sin éxito apurar la votación y dejó en manos de la diputada Dolores Padierna el debate, donde la oposición ejerció su derecho al pataleo, lamentando que la ley Muñoz Ledo se sumara al bonillazo de Baja California. El tribuno Muñoz Ledo quiere cerrar su carrera con un atentado a la democracia mexicana. Su tiempo ha concluido, diputado. Pero no convencerán. ¿Es cuánto? 5 horas después,
cuando más de 20 legisladores le habían reclamado congruencia y cuidar su legado por la democracia, el diputado Muñoz Ledo regresó al Pleno, transformando la pelea en una fiesta. Y he reflexionado, vengo a anunciar mi retiro de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Sí. Los críticos se deshicieron en elogios y el diputado Muñoz Ledo regresó a su leyenda. Se puede tener el poder y no pasar a la historia. Se puede pasar a la historia sin tener el poder. Muchas gracias. Pues bueno, pues algo pasa y hay que tomar nada más nota muy claro. Lo que ha pasado con Morena en el Congreso de Baja California, ahí extienden un periodo de gobierno por decisión de Morena. Lo que está pasando en Veracruz por el Congreso de Morena, que destituye a un fiscal de manera ilegal, y lo que está pasando en la Cámara de Diputados, donde se quieren imponer al frente de la Cámara de Diputados por más tiempo del que se supone había un acuerdo legal para que lo cedieran a otra fuerza parlamentaria. 1, 2, 3. En otras cosas, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el que mandó a la cárcel a Rosario Robles, informó a un juez de amparo que ya no es necesario que los abogados de la Secretaría de Desarrollo Social presenten el acta de entrega-recepción de esa secretaría, y hay que recordar que el 13 de agosto en la audiencia que se llevó en contra de Rosario Robles, sus abogados presentaron este documento como prueba de si había comunicado las irregularidades reportadas por la Auditoría Superior de la Federación a su sucesor en la Secretaría, que era José Antonio Meade. En esa ocasión, el juez pidió a la Fiscalía de la República que decidiera si el documento era suficiente para investigar a José Antonio Meade. Pero luego de una batalla de amparos para no entregar esa acta, ahora el juez Delgadillo Padierna explicó que la causa penal en la que se investiga a Rosario Robles no involucra a Meade como sujeto activo y por lo tanto no insistirá en solicitar algún pronunciamiento para que la Fiscalía indague al candidato presidencial. Lo pensó mejor finalmente el juez Delgadillo Padierna. ¿Qué más tenemos, Cristal? Después del tiroteo masivo sucedido en El Paso, Texas, en el que murieron más de 20 personas, Walmart anunció que reducirá la venta de armas cortas y municiones cuando termine con todo el inventario existente. Además, no permitirá la entrada de clientes armados a sus 4.700 tiendas en Estados Unidos, a menos que cuenten con un permiso. Sin embargo, dijeron que continuarán vendiendo rifles largos de cañón y escopetas y gran parte de las municiones para esas armas. Así quedó Abaco en las Bahamas. El paso de Dorian fue devastador, pérdidas materiales, estructurales, humanas. Pero en toda tragedia surgen historias como la de Sheila Phillips, una mujer que decidió abrir su casa en las Bahamas y recibir a 97 perros. Ella vive en una zona que no tuvo gran impacto por el huracán y recibió a todos los perritos sin hogar. Mientras tanto, Abaco sigue a la espera de ayuda, sus calles inundadas, familias completas que lo perdieron todo y continúan viendo pasar a Dorian con su gran fuerza. Si bien avanza lentamente a 9 kilómetros por hora, sus vientos son de casi 180 kilómetros por hora. ¡Sí a la vida! ¡Sí a la vida! Mi mamá dijo sí, por eso estoy aquí. Este martes, grupos antiaborto clausuraron simbólicamente el Senado de la República. Se manifestaron en contra de las iniciativas anunciadas por las senadoras Citlali Hernández, Patricia Mercado y Malú Micher, que buscan la legalización de la interrupción del embarazo. Pero no fue ese el único reclamo. Tampoco quieren que se legisle el uso lúdico de la marihuana y los matrimonios entre personas del mismo sexo. Anunciaron un ayuno de purificación nacional desde hoy hasta el 13 de octubre para orar por el respeto a la vida. Mientras tanto, en Oaxaca fue destituido Joel Zamora Montes, quien fungió como coordinador de desarrollo social del municipio de Guajuapan, de León, a quien el pasado 10 de agosto se le ocurrió publicar esta imagen con la frase "Todo bien en casita, hijas de su puta madre", luego de una marcha que realizó precisamente un grupo a favor del aborto. Me queda lavar los trastes,
¿Te gusta el café? Toño es uno de los empleados de la cafetería Manos Cafeteras, ubicada en Querétaro, que abrió el pasado mes de junio y donde la inclusión fue llevada al plano laboral. La asociación Manos Capaces instruye a personas con discapacidad intelectual para que puedan trabajar atendiendo a los comensales y elaborando repostería para comercializarla. Manos Cafeteras ofrece turnos de 5 horas para las casi 40 personas que son beneficiarias de la asociación, que con gran actitud atienden a los clientes y cumplen con las tareas que disfrutan. Buenas noches, Manuel. Gracias, Cristal. Muy buenas noches. Hacemos una pausa, volvemos con David Páramo y además el anuncio de los festejos patrios para el fin de semana. Volvemos con eso. Yo no sé si ya se preocuparon o ya se ocuparon. Sin embargo, las autoridades, los banqueros dicen que el sistema de pagos sí funciona, que no hay problema, que todo está muy bien. Nada más que a veces, los viernes de quincena hay demasiadas operaciones. Y entonces es eso que el sistema no se caiga, que se vuelva más lento. Se vuelve tan lento como que las operaciones del viernes siguieron pasando el lunes. Decían el viernes que todas las operaciones iban a terminar el mismo viernes. Entonces, ¿por qué se sobrecargó el sistema el lunes? Quiere decir que el SPEI se sobrecargó el lunes. Entonces, pero los bancos dicen que no hay problema, que nada más son algunos retrasos, que lo de Prosa sí es un asunto pues más grave. A Prosa hay que recordar, el 10 de agosto, sábado, se le cae el sistema. Prosa es importantísimo porque es la cámara de compensación donde se cruzan prácticamente todas las tarjetas de crédito y de débito del país. Se les cayó el sistema porque se les fue la luz. De verdad, una empresa de ese tipo no tiene una planta, no tiene un respaldo, no tiene todos esos sistemas. Bueno, dicen que Banco de México, que la Comisión Bancaria los van a castigar, que va a haber un castigo. Sí, pero ¿y el cliente qué? Por el otro lado dicen que las intermitencias, que no son tan problemáticas, porque las operaciones sí pasan el día. El tema en el sistema financiero es, tú depositas tu dinero, tienes la confianza de que tienes acceso a tu dinero. Por ejemplo, una de las razones que se usan típicamente para decirte, oye, ¿por qué me cobras comisión en el uso de una tarjeta? Para que puedas disponer en el momento que quieras, donde estés, de tu dinero. Y otros tratan de bajarle al tema. La Conducef dice, es que nadie ha presentado quejas. ¿Cómo para qué vas a presentar una queja? Vas a presentar la queja. Te van a decir, sí, vamos a investigarlo. No tienes ninguna recuperación, no tienes ni un premio, ni siquiera una calcomanía del banco. Entonces parecería que ya hay un principio de entendimiento. Uno, que el tema de Prosa fue muy grave porque es un asunto de irresponsabilidad. Es un asunto de práctica monopólica. Y el otro es que dicen, es que los viernes hay muchas operaciones en poco tiempo. Pues cualquiera que ha trabajado en una oficina, cualquier godín sabe, viernes de quincena a la 1 de la tarde chilla la rata y tienes entre 1 y 3 para hacer tus operaciones. Todo el mundo lo sabe, pero parece que los bancos no, a pesar de que ellos mismos son los que hacen esas operaciones. ¿Tú de verdad te parece, Manuel, que alguien no pueda saber que el viernes de quincena entre 1 y 3 de la tarde se carga el sistema? Supuesto. Oye, y dentro de todo lo que te platicaron y te hicieron repensar, ¿te aseguraron que no va a volver a suceder? No es para tanto, ¿verdad? Porque de repente son muchas operaciones, entonces que es muy difícil de prever, lo cual a mí me parece francamente inaceptable. Yo creo que inaceptable. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, absolutamente de acuerdo contigo, ¿no? Que le vaya bien, compañero. No, espérame tantito. Hoy sí hubo una cosa buena. Se requieren una gran cantidad de medidas en contra del ciclo económico y se requiere que la economía crezca con base en la construcción. Hoy el Infonavit, la Asociación de Bancos de México, firmaron un convenio que le va a permitir a la gente traspasar más fácil sus cuentas, usar el dinero que tienen en su subcuenta de vivienda, ya sea como enganche, ya sea como garantía o ya sea como parte del crédito. El crédito mejora. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Buenos días. Buenos días, licenciado Prieto. Hasta los niños gritones de la Lotería Nacional fueron parte del anuncio de los festejos por la independencia de México. En esta ocasión, la celebración del 15 de septiembre comenzará a las 4 de la tarde con un festival cultural en el Zócalo, en el que participará una representación de cada estado de la República. Los niños gritones fueron los encargados de sortear el orden en el que se presentará cada estado. El primero será Quintana Roo y el último Guanajuato.
cuna de la independencia. A las 9:30 de la noche, comenzará la cadena nacional en la que se transmitirá un documental sobre el origen de la independencia de México. Más tarde se transmitirá el grito del presidente López Obrador y el espectáculo de juegos pirotécnicos. Es un asunto de transmisión voluntaria, encadenada en medios públicos, y en el tema de los medios privados pues será de manera voluntaria. La ceremonia en el Zócalo terminará con conciertos del Mariachi Conjunto de las Secretarías de la Defensa y Marina, de Eugenia León, y con una verbena popular amenizada por la original Banda El Limón. Mientras tanto, en Palacio Nacional habrá una recepción en el patio central en la que estarán los miembros del gabinete y los integrantes del cuerpo diplomático. El 16 de septiembre se llevará a cabo el tradicional desfile que recuerda la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México como símbolo del fin de la lucha de independencia. Aquí también hay algunos elementos nuevos. En el desfile cívico-militar del 16 de septiembre participarán por primera vez elementos de la Guardia Nacional. También fueron invitados cuerpos civiles de seguridad de países con modelos similares. Carros alegóricos escenificarán momentos de las 3 transformaciones del país. Y los artistas de los estados que participarán en el festival del 15 de septiembre también lo harán en el desfile del 16. Además, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, informó que el 15 de septiembre habrá actividades artísticas y musicales en el Centro Cultural de Los Pinos, entre ellas un homenaje a Celso Piña. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.